Bendiciones y shalom. Aquí nuevamente compartiendo con ustedes hoy el capítulo 13 de el libro de los Hechos de los Apóstolos, de los Shelichim, como está en hebreo. Vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias, nuestro Elohim. Gracias, Adonai, por ser tan bueno, por ayudarnos, por cuidarnos, por protegernos, por ser nuestra guía, por ser nuestra protección siempre, en todo momento. Gracias por estar allí siempre con nosotros en el momento más difícil siempre. Ayúdanos, guíanos con tu ruach, con tu espíritu en esta lectura. Seas tú siempre a través de nosotros y ponemos este tiempo de lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Vamos a intentar, este capítulo es un poco largo, vamos a ver cómo nos va. Intentar hacerlo lo más breve posible. Dice el capítulo 13, ya después que Pablo y Bernabé regresaron, Pedro salió de la cárcel, entonces ya regresaron de la misión, ahora vamos a ver qué pasa. Y hombres profetas, dice, y maestros de la Kehilá, de la congregación que había en Antioquía, Bernabé, Shimeón, llamado el Niger, es decir, el fluir, Lucio de Cirene, Menahem, el hermano de crianza de Herodes, el gobernador, y Shaul. Una vez, estando ellos adorando a Yahweh, a Adonai, y ayunando, el ruach de Adonai les dijo: aparten para mí a Barnabá y Shaul para el trabajo al que los he llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron manos y los enviaron del camino. Así que estos dos, después de haber sido enviados por el Ruach HaKodesh, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Después de tocar tierra en Salamis, comenzaron a proclamar la palabra de Adonai en las casas de reunión, es decir, las sinagogas de los judíos, y tenían a Johanán como asistente. Y así atravesaron toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a cierto hechicero, un falso profeta, un judío llamado Bar Yeshua, hijo de salvación. Este se había apegado al gobernador Sergio Paulos, que era un hombre de entendimiento y quien él mismo llamó Barnabá. Y Shaul buscó cómo escuchar de la palabra de Yahweh, pero el hechicero Elimás, es su nombre en idioma árabe, se opuso a ellos, haciendo todo lo posible para apartar al gobernador de la confianza, de la emuná, dice aquí, de la fe. Y Shaul, también conocido como Pablo, lleno del ruach de Elohim, puso su mirada fija en él y dijo: tú, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de inutilidad y enemigo de todo lo justo, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos de Yahweh? Y ahora, he aquí, la mano de Adonai está sobre ti, y por un tiempo estarás ciego sin poder ver el sol. Inmediatamente niebla y oscuridad cayeron sobre él, y buscaba a tientas tratando de encontrar a alguien que le guiara de la mano. Entonces el gobernador, viendo lo que había sucedido, creyó sorprendido por las enseñanzas acerca de Hashem. Habiendo zarpado de Pafos, Shaul, Pablo y sus acompañantes arribaron en Perge, en Panfilia. Allí Johanán les dejó y regresó a Jerusalén. Pero los otros siguieron de Perge a Antioquía de Pisidia, y en Shabbat entraron en la casa de reuniones, es decir, en las sinagogas, y se sentaron. Y aconteció después de leer la Torá y los profetas, enviaron a ellos los líderes de la casa de reunión un mensajero diciendo: hombres, hermanos, si tienen ustedes palabra de exhortación para el pueblo, pueden decirla. Y Shaul se levantó, hizo una señal con su mano y dijo: hombres de Israel y temerosos de Elohim, escuchen. El Elohei de ustedes, el Elohei de Israel, el Altísimo, escogió a nuestros padres y elevó él al pueblo en el tiempo que vivía como extranjeros en la tierra de Mizraim, y con brazo extendido los sacó de esta tierra, y los cargó a ellos, y los soportó en el desierto por 40 años. Y después de haber destruido 7 naciones, en la tierra de Canaán dividió la tierra de ellos, y se las dio a su pueblo como herencia. Todo esto tomó 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego ellos pidieron un rey, y Yahweh les dio a Shaul,
hijo de Kish, Ben Kish, hijo de Kish, un hombre de la tribu de Benjamín. Al pasar 40 años, cuando lo había quitado, levantó a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas palabras: he hallado a David ben Isaí, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, él hará todo mi voluntad. Y este es quien de la descendencia de él levantó Elohim conforme a su promesa, un redentor para Israel, a Yeshua HaMashiach, que antes de su venida Johanán proclamó a todo el pueblo de Israel proclamó a todo el pueblo de Israel un tevilá ha-teshuvah, es decir, una inmersión en aguas y arrepentimiento para volverse de los pecados a Adonai, dice, volverse de los pecados a Adonai. Pero cuando Johanán estaba terminando su carrera, dijo: ¿Qué es lo que suponen que soy? Pues no soy él. Detrás de mí vendrá alguien que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hombres hermanos, hijos de la familia de Abraham, y los que temen a Hashem, y los que están entre ustedes, a ustedes es que es enviada la palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus líderes, a causa que no reconocieron el cumplimiento en su juicio cuando lo condenaron, ni entendieron las palabras de los profetas que leen en cada Yom HaShabbat, es decir, cada día de Shabbat, y aunque no encontraron en él una causa de muerte, a pesar de eso pidieron a Pilato que lo ejecutara. Y cuando se cumplieron todas las palabras escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Yahweh le levantó de los muertos, y él apareció por muchos días a los que habían subido con él en Galilea y Jerusalén, y ahora son sus testigos para el pueblo. Y nosotros les anunciamos las besorá, es decir, las buenas noticias de la promesa, la cual fue dada a nuestros padres, porque en ella cumplió Elohim a nosotros sus hijos al levantar a Yeshua, como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, este día yo te he engendrado. Eso está en los Salmos 2.7. Y en cuanto a haberlo levantado de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo: daré a ustedes gracia de David y emuna, confianza, firmeza. Isaías 55.3. Por tanto, él dice en otro salmo, otro tejilín: porque no dejarás a tu piadoso ver corrupción. Salmos 16.10. Porque David en verdad sirvió para los propósitos de Adonai en su propia generación, pero después de eso murió y fue sepultado con sus padres, y sí, vio corrupción. Sin embargo, al que Yahweh levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hombres hermanos, que sea conocido entre ustedes que por medio de éste es proclamada el perdón de los pecados, y en todas las cosas que no pudieron ser justificadas en la Torá de Moshe, en él, en Yeshua HaMashiach, todos los que creen reciben justificación. Dice aquí, Ezequiel 18:4. Entonces guárdense ustedes para que esta palabra escrita en los profetas no venga sobre ustedes. Ustedes, burladores, miren, sorpréndanse y mueran, porque en el propio tiempo de ustedes yo estoy haciendo una obra que sencillamente ustedes no creerán, aun si alguien se las explica. Habacuc 1:5. Cuando salieron los judíos de la casa de reunión, es decir, la sinagoga, les rogaron a ellos, los gentiles, a hablarles estas palabras el Shabbat siguiente. Nótese esto, lo voy a resaltar aquí y ahorita vamos a hacer un comentario. Cuando la reunión en la Cajal, en la congregación, se dio por terminada, muchos de los judíos y de los extranjeros, de los ger, aquí está esta palabra ger, siguieron a Shaul y a Barnabá, quienes les hablaron e instaron a permanecer en la gracia de Yod-Hei Bak-Hei. En el Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Yahweh. Y aconteció cuando los judíos, los Yehudim, que no habían creído, vieron la multitud, se llenaron de celos y hablaron contra lo que Shaul decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces respondieron Shaul y Barnabá en sus rostros diciendo: era necesario que fuera escuchada por ustedes la palabra de Adonai primeramente, pero como ustedes la están rechazando y se juzgan indignos
de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los Goim, porque así nos dijo Adonai, yo te he puesto por luz a los gentiles, Or Goim, de Yeshua, de salvación, de liberación, hasta lo último de la tierra. Isaías 49:6. Esto es profecía, mis hermanos, profecía lo que está hablando aquí. Y cuando escucharon esto los gentiles se gozaron y exaltaron a la palabra de Yahweh, y muchos creyeron, todos los que estaban designados para la vida eterna. Y se extendió la palabra, la davar de Yahweh en todo lugar. Y los judíos incitaron a las mujeres piadosas y honorables y a los nobles de la ciudad, y provocaron una persecución contra Shaul y Bernabé, y los expulsaron de sus fronteras. Sin embargo, Shaul y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y fueron hacia Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Ruach de Elohim. Amén. Aquí está, mis hermanos. Yo espero que usted entienda de verdad le digo con mi corazón y con toda la humildad y el amor, esto que está sucediendo aquí. Yeshua, ¿verdad?, no vino a que nadie muriera, sino a salvar lo que se había perdido, a buscar, a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos usted y yo, mis hermanos, amigos que están escuchando. Yo espero que usted haya entendido esto. Vea que ellos están yendo en Shabbat, Pablo y Bernabé, a predicar en esta ciudad, ¿verdad?, donde están los judíos, y se están reuniendo tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Entonces, aquí vea lo que Pablo está utilizando aquí. Está utilizando la Torá, los profetas y los Tehilim, que son los salmos. Si usted puede entender, Pablo, Shaul, ¿verdad?, es un experto, es un maestro. Prácticamente muchos interpretan que Saúl viene siendo un rabino, o sea, un maestro, bueno, rabino no significa maestro, pero era un título que se le daba a ellos en esa época de rabino, que era como el título más importante, del más grande, ¿no? Por eso Yeshua dijo, no se llamen rabino, no se pongan ese título. Pero Shaul, Pablo, conocía perfectamente todo lo que le está hablando. Por eso Adonai escogió, de entre tantos, escogió a Shaul, a Pablo, para que él fuera a hablarle tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces mire cómo está aquí. Él está hablando con los líderes de las sinagogas. Y entonces aconteció después de leer la Torah y los profetas. Esto está pasando en Shabbat. Esto no es el primer día de la semana, mis hermanos, amigos. Esto no es primer día de la semana, esto es Shabbat. Entonces, ¿cómo confirmamos eso? Lo acabamos de leer. Mire cómo él comienza. Pablo empieza, después de leer la Torah, mire lo que él empieza a decir. Ahí empieza la Besorá, la predicación de las buenas noticias. Eso es lo que significa Besorá. Y eso es lo que Pablo intenta hacer con todo desde el principio, desde que salieron de Egipto hasta Yeshua. Entonces, mire cómo él intenta alcanzar de que ellos puedan entender que esto es el plan divino, este es plan divino de Adonai, de Yahweh, de Hashem, de Yod-Hei Vah-Hei. Entonces aquí viene la palabra, ¿no? Y esta es la palabra para la salvación, no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Entonces dice que aquí los líderes, a causa de que no reconocieron el cumplimiento en su juicio, cuando lo condenaron, no entendieron las palabras de los profetas, está diciendo que leen cada Yom HaShabbat, es decir, Yom HaShabbat es día de Shabbat. O sea, ellos todos los Shabbat deben estar estudiando la Torah y los profetas, pero no lo reconocen, no lo reconocieron. Muchos sí, otros no. Ahora, aquí pasa algo muy interesante y Pablo, Saúl, está utilizando, ¿verdad?, para que ellos entiendan de que eso tenía que suceder. Y en todas las cosas que no pudieron ser justificadas en la Torah de Moisés, en él, ¿en quién? En Yeshua HaMashiach, todos los que reciben son justificados. Somos justificados por medio de el Mashiach, HaMashiach, de Yeshua, de la salvación. Entonces, todo aquel que acepta a Yeshua como Salvador, ya sabemos, ¿verdad? Entramos, los que aceptamos a Yeshua, entramos en la promesa que el apóstol Pablo aquí nos viene a citar más adelante. Mire lo que viene a decir aquí. Entonces, cuando salieron los judíos de la casa de la sinagoga, le rogaron a ellos, ¿quiénes? Aquí está, se lo voy a poner aquí. Los goín, los gentiles. Después que los judíos se fueron porque no quisieron escuchar, pero quienes les rogaron. Vea que les rogaron.
Ojalá usted pueda entender esto, hermano, amigo que está escuchando. Con todo el amor le digo, rogándole que les hablara estas palabras el Shabbat siguiente, el otro día de reposo, no el primer día de la semana, no el domingo. Eso no existe, eso no existió nunca. Eso lo cambiaron luego, más adelante, siglos después, cambiaron el día de reposo, pero siguen los gentiles, vea, gentiles en Shabbat. Entonces nosotros, ¿verdad? Antes, cuando éramos gentiles, ¿verdad? Ahorita estamos guardando el Shabbat y ya dejamos de ser gentiles para pasar a ser parte de esto que está diciendo aquí, mire. Y dice, por medio terminaban muchos de los judíos y de los ger es extranjeros, ha-sedek, es decir, extranjeros justos. Entonces aquí hay gentiles, judíos y extranjeros justos. Entonces esto es una nación mixta aquí, ¿verdad? Los gentiles están yendo a la sinagoga en Shabbat. Deberían estar haciendo lo mismo hoy en día, pero obviamente pues como se cambió la instrucción, pues muchos se desviaron y se fueron al paganismo, ¿verdad? Guardar el primer día de la semana y se olvidaron del Shabbat, se olvidaron de esto que está aquí, ¿no? Ahora, vemos un poco más adelante, ¿verdad? Como Shaul dice, bueno, aquí pues los judíos que no aceptaron se pusieron, dice que estaban llenos de celos. Mire lo que dice aquí, se llenaron de celos, porque la Torah dice que él iba a poner a un pueblo, que son estos, los Ger y los Goim, los iba a utilizar para poner en celos a los judíos, a los Yehudim, a los hijos de Israel, que son, digamos, originales o nacidos, ¿verdad? De nacimiento de tribus. Entonces, no todos son judíos, obviamente. Pablo viene de la tribu de Benjamín, como comenzó aquí al principio hablando, ¿verdad? Él viene de esta tribu de Benjamín, de donde venía el rey Shaul, ¿verdad? Hijo de Kish, venía de la tribu de Benjamín. Pablo también viene de ahí, eso lo dice en la carta a los romanos. Él viene de la tribu de Benjamín. Ahora, algo aquí sucede, ¿verdad? Pero como ustedes le están rechazando y se juzgan indignos de la vida eterna, y aquí nosotros nos volvemos a los gentiles, a los Goín, es decir, vamos a ir ahora a llevar las Besorá, las buenas noticias, ¿a dónde? Aquí, a las sinagogas en Shabbat, para hablarle a los gentiles. Y esto es lo que está sucediendo aquí, porque así nos dijo Adonai, yo te he puesto por luz a los gentiles, de Yeshua hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y cuando escucharon esto, los gentiles, ¿qué hicieron? Se gozaron, exaltaron, pegaron el grito, se emocionaron, dijeron, esto es para nosotros, ahora nosotros. Entonces aquí se cumple lo que dice la Torá, que este pueblo va a hacer que se pongan en celos, va a hacer que se pongan celos los que lo rechazaron. Entonces aquí está la palabra, y se extendió la palabra de Adonai Hashem en todo lugar, y los judíos incitaron a las mujeres. Bueno, aquí ya se vuelve la revuelta para meter en problemas a Saúl y a Bernabé. Y así pues termina, dice, los discípulos están llenos de gozo y de espíritu de Hashem, de Adonai, de Yohed Bahei. Y aquí estamos nosotros entonces llenos de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque esta palabra era para nosotros y la Torah es para nosotros también. Entonces nosotros en otros tiempos éramos extranjeros, benedictos, estábamos lejos, fuera de las promesas, pero ahora con Yeshua HaMashiach, como lo dice él, somos acercados a las promesas. Antes no teníamos Elohim, no teníamos nada porque éramos gentiles. Y hoy en día todavía las personas se creen gentiles. Lamentablemente la teología moderna enseña que las personas son gentiles. Pues obviamente sí, los que no aceptan a Yeshua y su Torah y a los profetas, entonces son gentiles porque no guardan la Torah. Una vez que aceptan a Yeshua, la Torah y los profetas, que es lo mismo, porque la Torah es Yeshua, o sea, Yeshua es la Torah de Adonai. Lo que dice en la ley de Moisés, eso es Yeshua, eso es Él, es la vida eterna, es la salvación. ¿Por qué? Porque la Torah es vida y es perfecta, santa, dice el apóstol Pablo, y Yeshua también lo dice. Si ustedes no creyeron, dijo en una parábola, no creyeron en la Torah, en los profetas, mucho menos van a creer en alguien que se levantó de entre los muertos. Entonces eso es lo que pasa. Muchos quieren creer en Yeshua, pero no quieren creer en la Torah y los profetas. Entonces
la perfección está en creer en Yeshua y creer en la Torá y los profetas, porque vea que Pablo está utilizando Torá, profetas y Yeshua. Esa es la perfección, ¿verdad? Y entramos nosotros en la plenitud de los gentiles y somos injertados en la raíz, en el original, en el árbol original del olivo. Entonces, bueno, ahí está la palabra, mis hermanos. Espero, ojalá hayan entendido de verdad como se está entendiendo realmente. Hoy en día se está haciendo un despertar y están volviéndose a la Torá para arrepentirse de sus transgresiones, como lo dice aquí. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para volverse de sus pecados. Ya vamos a hacer luego un video que es pecado, porque la gente tiene un problema, no sabe qué es pecado. Pecado es transgresión a la Torá, quebrantar los mandamientos, la ley de Adonai, de Hashem. Bueno, Padre, te damos gracias. Gracias Adonai, gracias nuestro Elohim, gracias por ser nuestro Padre eterno, gracias por ser nuestra vía, nuestra guía, nuestra protección, nuestra luz, siempre en el camino, esa lumbrera que nos da la guía en nuestro caminar. Gracias Padre eterno, bendícenos cada día más, abre nuestros ojos, abre los ojos de las personas que están escuchando, que puedan entender que entramos dentro de tus pactos, que somos parte de tu proyecto, de ese pueblo que tú vas a venir a buscar, el pueblo de Israel, que está guardando la Torá. Padre eterno, ayúdanos a comprender cada día más y sobre todo a cumplir, a obedecer. Enséñanos a obedecer tu Torá, sus instrucciones, toda tu palabra, Padre eterno. Bendecimos siempre tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.